Nos encontramos inmediatamente después de la fiesta de Shavuot. Estamos, como ya sabemos, comenzando el libro de Números, el libro de Bamidbar. Y yo sé que voy a tratar un tema que indiscutiblemente es controversial, más aún cuando justamente un día antes de Shavuot, la Knesset, el Parlamento de Israel, tomó la decisión y la votación democrática de mantener la ley de que un grupo del pueblo de Israel que vive en Eretz Israel no necesariamente se tengan que enrolar en el ejército. Es verdad, estamos viviendo momentos muy difíciles, muy especiales en la historia de Medinat Israel. Y no es casualidad que justamente esto ocurre entre las Parshiot Bamidbar que leímos la semana pasada, con Shavuot en el medio y este Shabbat, la Parshá de Naso. Antes de cualquier cosa quiero aclarar, para que no quede la menor duda, que el Merkaz de Yeshivot y Ulpenot de Bnei Akiva es la primera en considerar de que nuestros jóvenes sí se deben enrolar en el ejército. Pero por otro lado, si nosotros vemos lo que ocurre en estas Parshiot, en la Parashá de Bamidbar y la Parashá de Naso, vamos a ver que Akadosh Baruj Hu mismo ordena que exista un grupo que son mayoritarios. Estamos hablando de 12 de las 13 tribus del pueblo de Israel, que sí van a enrolarse para ir al ejército, como vimos en Parshat Bamidbar. Y leo textualmente lo siguiente, de Parshat Bamidbar que leímos la semana pasada. Y fueron los hijos de Reubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, por su casa paterna, por el número de los nombres por sus cabezas, todo varón de edad de 20 años y para arriba, todo el que sale al ejército. Reubén es el primero, pero sigue Shimón, Gad, todo el resto de las tribus. Y llegamos a la Parashá de Naso. Y vuelvo a repetir, nosotros en el Merkaz de Yeshivot Bnei Akiva tenemos que uno de los 3 pilares indiscutiblemente es el sionismo y es el enrolarse en el ejército. Tenemos una cantidad de Yeshivot Esder, 15 en total, donde los jóvenes se preparan justamente en la yeshiva, terminando la educación secundaria o la prepa para enrolarse en el ejército. Pero como digo, acá en esta parashá de Naso que estamos leyendo esta semana, cambia un poco la figura, en el sentido que la tribu de Leví y sus descendientes también son llamados que son parte del ejército, pero no van a ir a la guerra y no se van a enrolar a los 20 años, sino que se enrolan a partir de los 25 o como dice en la parashá de Naso, a partir de los 30. Y pregunta a los jajamín por qué esa diferencia de 5 años, porque necesitaban 5 años para prepararse, para servir en el Mishkan, posteriormente en el Beit HaMikdash. Dice el comienzo de esta parashá: y habló el Eterno a Moisés diciendo, lleva el cómputo, o sea el censo, de los hijos de Gershón, también ellos por sus casas paternas, por sus familias, de edad de 30 años y para arriba hasta la edad de 50 años, contarás a ellos todo el que viniere para servir en el ejército, para ejecutar trabajo en la tienda de plazo. Y aquí se contabiliza en esta parashá de Naso a todos los hijos de la tribu de Leví, especificando qué es
el trabajo que van a realizar. Por lo tanto, vemos algo que es muy importante. En realidad, debemos ver que acá hay un problema político mucho más allá que un problema real. Y sí cabe tremendamente importante aclarar que el hecho de que aquellos que se declaran de que el estudio de la Torá esa es su profesión, están exentos de ir al ejército. Es una ley que se aprueba en 1948 y quien promueve esta ley es David Ben-Gurión. Que no se puede decir que David Ben-Gurión haya sido un gran defensor o una persona jaridí extremadamente religiosa, pero profundamente sionista, que es parte de nuestra concepción, porque como decía el Rav Kook, primer gran rabino en el pueblo judío de la era moderna, Torat Israel, Le'am Israel, Be'eretz Israel. La Torá que recibimos en el Har Sinai para poder cumplirla en la tierra de Israel. ¿Y quiénes deben cumplirla? No cabe la menor duda que el pueblo de Israel. Esa es la Torá que recibimos resumida a través de los 10 mandamientos en la fiesta de Shavuot que acaba de pasar. La cosa es cómo hoy en día la ponemos en práctica, de qué manera vamos a transformarla en una realidad en nuestro pueblo hoy en día. Es muy importante defender, y cuando hay pikuach nefesh, cuando está en peligro la vida, todos debemos afrontar el desafío y todos debemos preocuparnos para poder defender nuestra tierra. Pero no olvidemos que el estudio de la Torá es fundamental. No olvidemos que hoy en día no hay una base militar que no tenga una sinagoga activa, donde se recen los 3 rezos diarios, donde existen oficiales que se encargan de poder manejar la vida de acuerdo a la Torá y a las mitzvot dentro del ejército. Porque somos un ejército único. Somos el ejército de Akadosh Baruj Hu. Somos el ejército de Am Israel, estén donde estén. Desde Lod, Ir HaKodesh. En Israel, Eretz HaKodesh, Shabbat Shalom Umeborach.